importante. ¿Eso me han escuchado, Pati? Sí, doctorita, solo hasta la parte en la que nos explicaba que todo era de manera simultánea. Ajá, y después sí, doctora. ¿Podría repetirlo, doctora, por favor? Ya, esto es para interpretar los exámenes de coagulación que pedimos en el hospital. Cuando pedimos tiempo de protrombina, este examen va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación. Acá se evalúa el factor 2, el factor 7, el factor 5 y el factor 10. En la vía intrínseca de la coagulación se van a evaluar los factores 8, 9, 11, 12 y los factores que están en la vía común, que son el factor 10, el factor 5 y la protrombina, ¿no? Entonces, este modelo clásico de la coagulación es básicamente para interpretar los exámenes de laboratorio. No es que así sea la coagulación, no es que haya una vía extrínseca, intrínseca, todo es simultáneo. Pero esto se hace para que interpretemos los exámenes. Entonces, a ver, para ver si han entendido, a ver, si hay una deficiencia de factor 7, ¿qué examen de la coagulación estará alterado? Si hay déficit de factor 7. Si yo pido un tiempo de protrombina y un tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿cuál estará alterado? Si hay déficit de factor 7. Chicos. El tiempo de protrombina. Muy bien, Ginette, sí, muy bien. Ese es el tiempo de protrombina, porque ese examen es el que evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, ahí está alterado porque ahí está el factor 7, ¿no? En la vía extrínseca es donde se va a iniciar la coagulación. El factor tisular va a activar al factor 7 y este va a iniciar la cascada de la coagulación, donde hemos visto en esta parte es donde se produce menos trombina. Cuando ya se activa la vía intrínseca, se va a producir el 99% de trombina, ¿no? Pero si un paciente tiene hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, ¿qué examen de los dos estará alterado? El tiempo de El tromboplastina. tiempo de tromboplastina activada. Muy bien, Camila, muy bien, Patti. El tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces, eso tienen que saber cuando ustedes están estudiando a un paciente con sangrado. Le piden hemograma, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, se pide también tiempo de trombina y fibrinógeno. De acuerdo a cuál de los exámenes se esté alterado, ustedes también sospecharán de una enfermedad digamos, hemorragípara, ¿no? Entonces, acá les estaba explicando que de acuerdo a cómo se presenta el sangrado, uno va a pensar qué tipo de alteración puede haber. Por ejemplo, si un paciente tiene 30 años, viene por petequias, equimosis, dice tiene gingivorragia, epístasis, de repente tiene hematuria también, ¿qué voy a pensar inicialmente? Que probablemente tenga un problema de vasos sanguíneos, podría ser una vasculitis, o probablemente tenga un problema de plaquetas. Puede ser que tenga 30,000 plaquetas, puede ser que tenga también un problema de una enfermedad de von Willebrand, podría ser. Pero si el paciente es un varón, por ejemplo, y viene con hemartrosis, su rodilla está de este tamaño y tiene hematomas en los músculos, entonces, ¿qué voy a pensar? Que hay un problema en los factores de la coagulación. Esto es importante que entienda, ¿sí? Ahora, los desencadenantes, cuando los problemas son vasculares o de plaquetas, pues el sangrado es espontáneo o puede ser post-trauma. Pero cuando los problemas son de factores de la coagulación, son coagulopatías, hay un traumatismo previo, ¿no? Cuando los problemas son vasculares o de plaquetas, el sangrado es de inmediato. En cambio, cuando hay problemas de factores de la coagulación, es retardado. Ahora, el control de sangrado, cuando hay problemas de plaquetas o vasculares, se puede incluso controlar con medidas locales, ¿no? Si hay epístasis y hay un problema de plaquetas, uno podría ponerle un tapón y deja de sangrar. Pero cuando hay problemas de coagulopatías, es decir, de factores de coagulación, el tratamiento puede ser transfusión de plasma fresco congelado, puede ser que le pongamos concentrado de factor 8, de factor 9.
Y acá nos ponen unos ejemplos, por ejemplo, de problemas vasculares que pueden producir sangrado. Puede ser de causa idiopática, una vasculitis, puede ser que se esté usando corticoides o puede ser una púrpura senil porque la piel ya se ha adelgazado. Ahora, en los problemas de plaquetas, pues son de dos tipos, los adquiridos, como el PTI que ya conocemos, y los hereditarios, como la enfermedad de von Willebrand, que es la coagulopatía congénita más frecuente. El 1% de la población mundial tiene enfermedad de von Willebrand. Ahora, en cuanto a las coagulopatías, pues las adquiridas, las hepatopatías, son las coagulopatías adquiridas más frecuentes. Ya les estoy diciendo las preguntas del examen. Las coagulopatías adquiridas más frecuentes son las hepatopatías. Los pacientes que tienen cirrosis hepáticas, que tienen problemas de vías biliares, ellos son pacientes que van a tener sangrado. También la coagulación intravascular diseminada. Y entre las coagulopatías hereditarias que afectan los factores de coagulación, lo más frecuente es la hemofilia A. Entonces, acá vamos a ver rápidamente qué exámenes tienen que pedir al evaluar a un paciente por sangrado. Primero, tienen que pedir plaquetas sí o sí, ¿no? Porque puede haber un problema de plaquetopenia y el paciente estar sangrando. Alguien quiere ingresar. Ya. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, doctora, se la escucha. Después hay que pedir un tiempo de sangría de IBI. Este tiempo de sangría es para evaluar la hemostasia primaria, o sea, el endotelio y las plaquetas. Y el factor von Willebrand, que es el que va a hacer que las plaquetas se adhieran al endotelio. Este tiempo de sangría de IBI se hace con un tensiómetro y una lanceta en el antebrazo, se hace una punción y se espera en minutos en cuánto tiempo deja de sangrar el paciente. Después hay exámenes de agregación plaquetaria. Cuando uno ya piensa que hay un problema de plaquetas, sospecha que hay una enfermedad de von Willebrand, una trombastenia de Glassman, o sea, hay un problema en la hemostasia primaria, hay que hacer exámenes de agregación plaquetaria. El otro examen es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que ya hemos dicho que evalúa la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Acá vemos el TT, es el tiempo de trombina. Va a evaluar el fibrinógeno, cómo está cualitativamente y cuantitativamente el fibrinógeno. Y el fibrinógeno como examen evalúa la funcionalidad del fibrinógeno. Bueno, y acá tenemos el dosaje de factor 8, el dímero D, ¿no? El productos de degradación de la fibrina o el dímero D, que van a evaluar, son producto de la fibrinolisis, como habíamos visto acá. El dímero D está acá, ¿no? Acá está el dímero D. Esto. ¿Sí? Acá, esto es lo que evalúa el dímero D, la fibrinolisis, ¿no? Que se estén produciendo masivamente, digamos, productos de degradación de la fibrina y del fibrinógeno. Eso evalúa el dímero D. Y se va, pues, cuando el dímero D va a estar incrementado, cuando hay coagulación intravascular diseminada, cuando hay trombosis, cuando hay hiperfibrinolisis. Entonces, acá vamos a ver rápidamente qué tienen que hacer o qué tienen que pensar cuando un paciente viene con una coagulopatía. Coagulopatía congénita, más vamos a pensar, digamos, en niños, pero también puede ser en adultos, pero más cuando tienen antecedentes de coagulopatías. Entonces, primero veamos acá. Si el tiempo de tromboplastina parcial activada está normal y el tiempo de protrombina alterado, ya hemos visto que el problema es la vía extrínseca. Y sobre todo hay que dosar el factor 7, porque ese es el más importante, digamos, que hay que evaluar en esta vía. Ahora, si ambos tiempos están normales, puede haber un problema con el factor 13, porque el factor 13 es un factor que va a estabilizar el coágulo. Entonces, puede ser que haya una deficiencia de este factor y por eso esté sangrando el paciente.
Ahora, cuando el tiempo de tromboplastina parcial activada está prolongado y el tiempo de protrombina normal, entonces hay una alteración de la vía intrínseca de la coagulación. Y si hay sangrado, ¿qué tenemos que pensar? Que hay un problema en los factores de esta vía, del factor 11, del factor 9 y del factor 8. Sobre todo de ellos, porque acá también recuerden que están los factores de la vía común, que son el 10, el 5 y el 2. Pero sobre todo estos factores hay que dosarlos. Hay que ver si tienen deficiencia de estos factores, porque estamos pensando en un problema congénito, o sea, un problema de nacimiento, un problema hereditario probablemente. Pero ¿qué hacemos si no tiene hemorragia el paciente y tiene alterado el tiempo de tromboplastina parcial activada? Entonces hay que dosar el factor 12 y la precraliceína, que la deficiencia de estos factores no se acompaña de hemorragia, no va a haber sangrado, pero va a estar alterado el tiempo de tromboplastina parcial activada. Y por ejemplo, ¿cuándo vemos este tipo de pacientes? Cuando los van a operar. Le piden tiempo de tromboplastina parcial activada y insistentemente sale prolongado, sale prolongado. Y no los quieren operar, obviamente, porque tienen temor de que sangren. Pero nosotros vemos que el paciente nunca ha tenido sangrado. Entonces, en ellos, ¿qué vamos a pensar? Que el problema es de estos factores, del 12 y de la precraliceína, porque su deficiencia no va a producir sangrado. Ahora, si ambas vías están prolongadas, hay una alteración de la vía común. ¿Y acá qué factores están? El factor 10, el factor 5, el factor 2 y el fibrinógeno. Esto es cuando estamos pensando en una coagulopatía congénita que va a ser lo menos frecuente. Ahora, cuando ya es un paciente adulto que viene al hospital, ¿no? Ya no tiene antecedentes pues de niño haber tenido problemas de sangrado, ya ha tenido cirugías antes, exodoncias. Entonces, en ellos vamos a pensar en problemas de la coagulación, pero adquiridos. Entonces, ¿qué pensamos? Por ejemplo, el tiempo de tromboplastina parcial activada está prolongada y el tiempo de protrombina normal. Está alterada la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, ¿qué pensamos? Vamos a pensar primero que podría tener no hemofilia, algo que no les había comentado. También se producen como anticuerpos contra los factores de la coagulación. Así como se producen anticuerpos contra las plaquetas, también se pueden producir anticuerpos contra los factores de la coagulación. Y eso se llaman inhibidores, ¿no? Entonces, hay que pensar en que puede aparecer inhibidores del factor 8. A eso, por ejemplo, se llama hemofilia adquirida, ¿no? Un paciente que puede ser que, perdón, alguien creo que quiere ingresar. Un paciente, por ejemplo, que tenga creo que nadie, ¿no? Bueno, me parecía que alguien quería ingresar. Un paciente, por ejemplo, ¿en quiénes vamos a pensar en eso? Un paciente que tiene un cáncer, una enfermedad reumatológica. Podría ser que tenga una hemofilia adquirida, así se llama, porque hay inhibidores contra el factor 8. ¿Y cómo voy a saber yo si un paciente tiene deficiencia de factor 8 o tiene hemofilia o tiene inhibidores? ¿Alguien quiere ingresar? Helen, ¿dónde la veo? No la veo. Ya lo he aceptado, Clarita. ¿Ya le acepté? Ujú. Ya entró. Ya. Entonces, ¿cómo voy a saber si un paciente tiene inhibidores o deficiencia de factor 8, por ejemplo? Voy a pedirle, se llama prueba de mezcla. Cuando al plasma del paciente, que es el paciente, le voy a agregar plasma normal y le voy a volver a hacer este examen que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada. Si es que se corrige, o sea, se normaliza, asumo que tiene deficiencia de factor 8 y entonces podría ser una hemofilia A. Pero si no se corrige, sigue alterado, ahí voy a pensar que hay inhibidores contra el factor 8. Si quería entrar, estaba ahí.
¿ya? Entonces, si es que está alterado solo el TTPA y no el tiempo de protrombina, pensaré en inhibidores contra el factor 8. Pero también pensaré en el uso de heparina. Puede ser que se esté usando heparina no fraccionada o puede ser que haya anticoagulante lúpico, anticardiolipinas. Esto hemos visto cuando sus compañeros han expuesto síndrome antifosfolipídico, que contrariamente a lo que uno podría pensar, no produce sangrado, sino produce trombosis, ¿no? Entonces, en eso hay que pensar cuando uno piensa en un problema adquirido. Ahora, si ambos tiempos, el TTPA y el TP, están prolongados, pensamos en una alteración de la vía común. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Tiempo de trombina, fibrinógeno y dímero D. Si eso está normal, vamos a pensar que el paciente pues tiene una hepatopatía, de repente una cirrosis hepática o tiene deficiencia de vitamina K. ¿En qué contexto hay deficiencia de vitamina K, por ejemplo? ¿No? Puede ser en una cirrosis, pero también puede ser que haya deficiencia de vitamina K cuando están tomando antibióticos, porque eso barre la microbiota intestinal, que es donde se produce la vitamina K, ¿no? Podrían ser también medicamentos. También vemos deficiencia de vitamina K en los recién nacidos. Muy rara vez se va a ver deficiencia de vitamina K por falta de aporte. También pensamos en uso de anticoagulantes orales como la warfarina. Hay veces cuando ahí se usa una dosis excesiva, no solamente se va a alterar el tiempo de protrombina cuando se usan anticoagulantes orales, sino también el tiempo de tromboplastina. Ahora, si estos exámenes que hemos pedido salen anormales, vamos a sospechar y el dímero D sale alto, el fibrinógeno bajo, vamos a pensar en una coagulación intravascular diseminada, el uso de heparina, puede ser también una hepatopatía. Los pacientes con hepatopatías con cirrosis hepática hacen fenómenos de sangrado, hacen trombosis, hacen CID, hacen hiperfibrinolisis. Entonces, en los hepatópatos vamos a ver todos estos fenómenos. Ahora, cuando está alterada, el tiempo de protrombina está prolongado y el tiempo de tromboplastina parcial activada está normal. Entonces, ¿qué pensamos? En una alteración de la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Acá ya son problemas adquiridos. ¿Qué voy a pensar? Que el paciente es un hepatópata, está usando anticoagulantes orales o disfibrinogenemia. Chicos, un ratito, por favor, me están llamando insistentemente del hospital. No sé, doctorita. Disculpen un rato, no sé por qué me llaman. Era por una paciente. Bueno, ahora vamos a desarrollar rápidamente algunas de las coagulopatías más frecuentes. Entonces vamos a ver la hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad en la cual hay una deficiencia del factor 8. En este factor 8, el gen del factor 8 está en el brazo largo del cromosoma X. En la hemofilia A, ¿qué hay? Hay deficiencia, una disminución o ausencia del factor 8 coagulante, ¿no? ¿Y por qué se produce la hemofilia A? Puede ser por mutaciones, sustitución de aminoácidos e inversiones en el gen que va a producir este factor 8. Esto es importante, es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X los varones son los que hacen la enfermedad, que heredan de sus madres, porque las mujeres son las portadoras, pero las mujeres no padecen de la enfermedad, pero pueden haber algunos casos en que sí. Usualmente en los pacientes con hemofilia hay historia familiar. Dicen, mi primo, mi tío son hemofílicos, ¿no? Pero también pueden haber mutaciones espontáneas. O sea, puede ser que no haya ningún familiar con hemofilia A y el paciente es el que recién presenta.
Su incidencia es de 1 en cada 8.000 a 15.000 varones. Acá un poco para ver, por ejemplo, a ver, acá vamos a ver un ejemplo. El papá está sano y la mamá es portadora. Entonces, en su descendencia, ¿qué vamos a ver? Va a haber un hijo varón hemofílico y una hija mujer portadora. Y los otros dos, el 50% de los hijos van a ser sanos. Por ejemplo, si el varón es hemofílico y la mamá no tiene hemofilia, ¿qué va a pasar? Que van a tener el 50%, sus dos hijas mujeres van a ser portadoras, pero no son hemofílicas. Ahora, si en el peor de los casos pasa que el papá es hemofílico y la mamá es portadora, que es muy raro, ¿no? Vamos a tener un hijo con hemofilia A y esta vez sí va a tener una hija mujer con hemofilia A y una hija mujer portadora, ¿no? Que es, digamos, es un caso extremo. Así se hereda, es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X. ¿Ya? Ahora, hay grados de severidad de la hemofilia A. Cuando dosamos el factor 8, lo normal es de 80 a 120. Cuando la deficiencia de este factor es menos del 1%, va a ser de severidad grave. Es decir, que casi nada de factor están produciendo. Entonces, estos pacientes van a tener sangrado, o sea, sangrado articular o muscular u otro tipo de hemorragias desde el nacimiento o desde la primera infancia. Cuando el factor 8 está entre 1 y 5%, va a ser moderada y leve si está entre el 6 y el 40%. Y estos dos últimos solo van a presentar sangrado cuando son sometidos a cirugías o a un traumatismo. No van a ser frecuentes sus hemorragias. Muchas veces hasta ya de adultos recién se enteran que son hemofílicos. Este es el cuadro clínico de una hemofilia. Estos pacientes, como tienen problemas de factores de coagulación, van a tener sangrado articular y muscular, sobre todo. Acá podemos ver esta hemartrosis en este niño. Acá hay un hematoma grande, ¿no? En el muscular. Y también acá pues, puede tener también una hemorragia intracerebral. Y también vamos a tener lo que le llamamos pseudotumores hemofílicos. Son hematomas que se forman muchas veces en los músculos y que se organizan y que no se pueden reabsorber a pesar de que les demos tratamiento, y eso muchas veces lo tratamos con cirugía. Eso se llaman pseudotumores hemofílicos. Ahora, en el examen de laboratorio, ¿qué vamos a ver? Pues en estos pacientes, tiempo de tromboplastina parcial activada o prolongada y todos los otros tiempos normales. Y si dosamos el factor 8 coagulante, va a estar disminuido. ¿Cómo se trata? En la hemofilia A leve y moderada, como ellos no sangran espontáneamente, solamente les damos tratamiento. Cuando van a ser sometidos a una cirugía o algún procedimiento, puede ser una exodancia. En la hemofilia severa, los que tienen menos de 1% de factor 8, hay que darles factor 8 todo de por vida. Se llama profilaxis primaria o puede ser secundaria si se ha iniciado después de un sangrado, y tiene que ser continua. Muchas veces les damos 3 veces por semana. Los pacientes ya saben ponerse solos porque este factor se pone por vía endovenosa. Las mamás de los niños aprenden a ponerles factor 8. ¿Por qué? Porque si no les ponemos, comienzan a sangrar. Y lo peor son los sangrados en las articulaciones. Se llama artropatía hemofílica. La hemosiderina de la sangre va a destruir el cartílago articular y van a ser artropatías. Se va a deformar su articulación y muchas veces no pueden caminar, acaban en silla de ruedas, acaban postrados, necesitan cirugías, sinovectomías. Para evitar esas complicaciones hay que darles factor 8 para evitar que sangren. También cuando las hemorragias son leves se dan antifibrinolíticos como el transamin, ¿no? Y cuando hay hemorragia grave en los pacientes, pues hay que darles factor 8, ¿no? Puede ser que un hemofílico A tenga pues un accidente de tránsito y necesite que le haga un hematoma intracerebral. Hay que ponerle factor 8 para que se reabsorba el hematoma, ¿no? Ahora también hay pues otros tratamientos para la hemofilia A, como el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que funciona muy bien en los hemofílicos, y se está viendo que
previene las hemorragias intraarticulares. También se habla de la terapia génica que todavía está en estudio, ¿no? Ahora, la hemofilia B es la deficiencia del factor 9, es también una enfermedad hereditaria ligada al sexo, es similar a la hemofilia A en su transmisión y en su clínica, pero su incidencia es menor, de 1 a 30,000 varones, ¿no? Y acá la deficiencia es del factor 9. El TTPA también va a estar prolongado y el tratamiento es similar, pero con factor 9. Digamos que las hemorragias que produce la deficiencia del factor 9 se ha visto que no son tan graves como en la hemofilia A. Ahora veamos la enfermedad de von Willebrand, que es la coagulopatía hereditaria más frecuente a nivel mundial. Acá, ¿qué va a haber? Deficiencia en la calidad o en la cantidad del factor von Willebrand. Ya hemos dicho que el factor von Willebrand es importante porque va a hacer que la plaqueta se adhiera al endotelio. Si no hay factor von Willebrand, ¿cómo se van a adherir las plaquetas al endotelio? No se va a poder, ¿no? El gen que lo codifica está en el brazo corto del cromosoma 12, se hereda por herencia autosómica dominante. El factor von Willebrand se sintetiza en el endotelio y en las plaquetas. La mayoría de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, incluido el factor 8. El factor von Willebrand se sintetiza en el endotelio y en las plaquetas, ¿no? Y ya como he dicho, este factor interviene en la adhesión y en la agregación de las plaquetas. Dice que acabará en 10 minutos la llamada. Bueno, seguiremos. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Como es una alteración de la hemostasia primaria, ¿qué va a tener el paciente? Contrariamente a la hemofilia A, el paciente tiene epístasis, gingivorragia, las mujeres tienen metrorragia, tienen petequias, equimosis, pero es infrecuente la hemartrosis. Es una gran diferencia, ¿no? Con la hemofilia A. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Hay que solicitar un examen para medir el factor von Willebrand antigénico y el funcional. También se hacen para el diagnóstico estudios de agregación plaquetaria usando un antibiótico que se llama ristocetina, porque este va a inducir que el factor 8 se una a la glucoproteína 1B9 de las plaquetas. Entonces, cuando hay enfermedad de von Willebrand, no se van a agregar las plaquetas al inducirlas con este antibiótico. Ahí nosotros vamos a pensar en enfermedad de von Willebrand, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento? Se usa desmopresina, que ayuda a liberar el factor von Willebrand de los depósitos de las plaquetas y del endotelio. Ahora, algo que es importante, el factor von Willebrand está unido al factor 8, le da estabilidad al factor 8. Están juntos siempre. Y muchas veces cuando uno ve enfermedad de von Willebrand, también ve que el factor 8 puede estar disminuido. También se puede usar en el caso de que no haya desmopresina, se puede usar también crioprecipitado, también se puede usar concentrado de plaquetas, ¿no? Porque las plaquetas tienen factor von Willebrand. Entonces, si el paciente está sangrando, podemos usar transfusión de plaquetas y antifibrinolíticos, ¿no? Esta es la enfermedad hereditaria o la coagulopatía más frecuente, entonces tenemos que pensar en esta enfermedad con frecuencia. Cuando los pacientes vienen, las mujeres, ¿no? Inician la menarquia y tienen sangrado 1 mes, 2 meses sangrando. O tienen epistas, gingivorragia, y acá obviamente el TP y el TTPA van a estar normales. Entonces tenemos que pensar en esta enfermedad, pedir un tiempo de sangría de IBI y sospechar, ¿no? Que se podría tratar de una enfermedad de von Willebrand. Ahora vamos a ver las otras 2 coagulopatías adquiridas más frecuentes. Ya dijimos que la hepatopatía es el trastorno hemostático más frecuente. Se va a producir en el contexto de una hepatopatía aguda, fulminante, en la cirrosis hepática o enfermedades de vías biliares. En el contexto de las enfermedades de vías biliares es porque no va a haber una absorción de la vitamina K. Los mecanismos para los que sangren estos pacientes van a ser porque hay deficiencia de factores de la coagulación, porque ya el hígado no es funcionante. También porque hay plaquetopenia en ellos, porque recuerden que ellos tienen esplenomegalia, tienen hiperesplenismo, porque tienen coagulación intravascular asociada y tienen hiperfibrinolisis.
Acá, ¿qué va a haber? El TP y el TTPA van a estar prolongados y el fibrinógeno se altera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los trastornos hemorrágicos en estos pacientes? Puede ser transfundiendo plasma fresco congelado, colocándoles vitamina K. Ahora hay medicamentos como el concentrado del complejo protrombínico, que va a tener factores vitamina K dependientes, como son el 2, el 5, el 9, el 10, ¿no? También hay factor 7 activado, hay como medicamentos, y usando también fibrinógeno. De esta manera podemos calmar el sangrado. Nosotros a la mano pues tenemos plasma fresco, ¿no? Y vitamina K. ¿Qué es lo que podemos usar en estos pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática que están sangrando y que vienen al hospital por sangrado, ¿no? Ahora, la coagulación intravascular diseminada es la otra coagulopatía frecuente. ¿Qué va a pasar acá? Se va a presentar en el contexto de pacientes que tienen sepsis, que tienen neoplasias, que son politraumatizados. ¿Qué pasa? El factor tisular va a pasar a la sangre y esta va a activar la vía extrínseca de la coagulación, es decir, al factor 7. Y va a producir grandes cantidades de trombina, ¿no? Y esta trombina va a producir microcoágulos de fibrina a nivel de la microcirculación, ¿no? Y eso, ¿qué va a hacer que se produzca? Hay un gran consumo de factores de coagulación, sobre todo el 1, el 2, el 5, el 8 y el 13. Y todos los exámenes de coagulación están prolongados. El fibrinógeno está bajo. Entonces, como se consumen los factores de coagulación, los pacientes comienzan a sangrar. Y como se produce mucha trombina, hay microcoágulos en la microcirculación, entonces comienza a haber trombosis en la microvasculatura. Entonces hay ambos fenómenos, sangran y están trombosándose. Y eso produce pues daño de diferentes órganos. Por ejemplo, hay necrosis distal, a muchos pacientes se les amputa los dedos, hay falla renal, hepática, por este problema de la microtrombosis. Y esa microtrombosis va a hacer que los hematíes al pasar por esta microvasculatura se fragmenten y aparezcan lo que llamamos como esquistocitos y eso va a ser conocido como una anemia hemolítica microangiopática. También acá se consumen los factores de la coagulación. Y también como otra complicación va a haber una fibrinólisis secundaria, ¿no? Aumenta los productos de degradación de la fibrina y del fibrinógeno. El fibrinógeno sí va a estar bajo. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de esta enfermedad? Porque hay el TP, el TTPA prolongados, el fibrinógeno bajo, las plaquetas bajas, hay anemia, y si pedimos una lámina periférica hay esquistocitos, el dímero D va a estar alto. Y obviamente el paciente tiene antecedentes, tiene cáncer, ¿no? O puede ser en el contexto de desprendimiento prematuro de placenta, retención placentaria. En esos contextos se pueden presentar, ¿sí? Entonces, estos son, chicos, los problemas de coagulación más frecuentes. No sé si tienen alguna pregunta antes de que se cierre. Patti, ¿podrías crear, por favor, otro link? Ya serán unas 5 diapositivas y acá. Ya estoy ahorita. Tanto tendrán, chicos, Ya, algunas preguntas sobre coagulopatías. Son los problemas de coagulación, digamos, los más frecuentes, ¿no? Los problemas de la hemostasia primaria y secundaria. En los de la primaria están las enfermedades de las plaquetas. En la secundaria están los problemas de factores de coagulación. Y es bueno que, digamos, fijen bien la interpretación de los exámenes de coagulación, porque de acuerdo a eso ustedes van a poder enfocar su diagnóstico de coagulopatía. Entonces pasaremos, creo, al otro link que va a crear Patti para ver, serán 5 minutos y acabamos. Ya está, ya les envié, doctora. Ya. Ya. El tema que faltaba es este tema. Faltaba dentro de, digamos, con la parte de linfomas. La leucemia linfática crónica es una neoplasia que está dentro del grupo de síndromes linfoproliferativos crónicos. Entonces, ¿qué es la leucemia linfática crónica?
es una neoplasia, es un cáncer, pero que está compuesto por linfocitos B inmunoincompetentes. Lo que ve en el paciente en esta enfermedad es linfocitosis, pero esos linfocitos son de tipo B, no son T, y son inmunocompetentes, no cumplen su función de inmunidad, son pequeños y tienen aspecto maduro. Esta enfermedad es más frecuente en países como Europa y Estados Unidos, ¿no? La incidencia es muy baja en latinos y aún menor en asiáticos. Nosotros casi no tenemos pacientes con esta leucemia linfática crónica. Su incidencia va a aumentar con la edad. El 70% de los pacientes tienen ya más de 65 años y solo el 2% son menores de 45. Y hay una clara incidencia familiar, ¿no? Y no se ha podido relacionar su etiología con la exposición a radioactivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos linfocitos B neoplásicos se van a acumular progresivamente en los ganglios, en el vaso y en la médula ósea. Si se acumulan en los ganglios, van a producir adenopatías, en el vaso esplenomegalia, hiperesplenismo y van a producir anemia, ¿no? Si se acumulan en la médula ósea, van a producir insuficiencia medular como todas las otras enfermedades, como las otras leucemias agudas también. Entonces va a producir anemia, trombocitopenia, va a haber una linfocitosis absoluta, más de 5.000 linfocitos y va a haber neutropenia. La neutropenia los va a predisponer a hacer infecciones. Estos linfocitos neoplásicos son inmunoincompetentes, entonces van a aumentar el riesgo de que hagan infecciones. Ahora, como hay una desregulación inmune, va a haber también un incremento en la presencia de enfermedades inmunológicas como el PTI y la anemia hemolítica autoinmune. Muchas veces el paciente tiene PTI, anemia hemolítica autoinmune, y evaluamos la médula, evaluamos el hemograma y encontramos una leucemia linfática crónica en el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es un dato importante. El 70% de los pacientes son asintomáticos. Ni siquiera se enteran, salvo que se les haga un hemograma y ahí se ve que tienen más de 5.000 linfocitos, ¿no? En las fases iniciales, pues no hay síntomas en los pacientes. Y cuando ya hay síntomas, ¿qué van a presentar? Astenia, como ahí puede haber anemia y plaquetopenia, pueden tener adenopatías y esplenomegalia, cuando ya tienen síntomas. En el hemograma, ¿qué va a haber? Linfocitosis. Más de 5.000 linfocitos, pueden tener hasta 100.000 linfocitos. Y esto va a haber algo que es muy conocido y es casi patognomónico de esta enfermedad, las sombras nucleares de Gumprecht, que son estas, esto es porque se han roto estas células, son frágiles y al hacer el extendido de la lámina se rompen. Y por eso se ven estas sombras. Y eso lo informan al pedir un estudio de lámina periférica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay que hacer un aspirado de médula ósea y ahí se van a ver estos linfocitos que tienen aspecto maduro, no son blastos, son células neoplásicas que tienen aspecto maduro, ¿no? Y los vamos a encontrar entre un 30 a 100% que están infiltrando la médula ósea. Igual que las enfermedades oncológicas tienen criterios diagnósticos. La linfocitosis B debe ser mayor a 5.000 y debe ser mantenida por lo menos en más de 3 meses. En la mayor parte de los casos son linfocitos pequeños y maduros, pero nosotros vamos a sospechar de ellos porque son muchos, ¿no? Son más de 5.000. Ahora también hay que hacer citometría de flujo y van a marcar CD5, CD19, CD20, inmunoglobulina de superficie y CD23, ¿no? Y eso nos va a hacer el diagnóstico de leucemia linfática crónica. Y tienen que tener, si son linfocitos atípicos, inmaduros o prolinfocitos, tienen que estar en menos del 55%, porque si están en más porcentaje, se podría sospechar de una leucemia prolinfocítica, que también es un síndrome linfoproliferativo crónico. Pero en conclusión, ¿cómo los vamos a reconocer? Son linfocitos B. Tienen que tener más de 5.000 y tienen que estar persistentemente por más de 3 meses. Y hay que hacer citometría de flujo. Y también, como todas las enfermedades oncológicas, hay estadios, ¿no? Hay una clasificación de Ray y de Binet para ver en qué estadio está el paciente. Por ejemplo, en la clasificación de Ray, ¿no? Por ejemplo,
Si solo hay linfocitosis en la sangre periférica y en la médula ósea, pues van a estar en estadio 0 y va a ser de bajo riesgo y su supervivencia es de 17 años, como pueden ver. Pero si está en un estadio 4, hay mucha linfocitosis y hay trombocitopenia, menos de 100,000 plaquetas, digamos, van a estar en estadios 3 y 4 y se llaman de alto riesgo. La sobrevida es solo 3 años, ¿no? Y acá hay otra clasificación de Binet también que es similar. Ahora, ¿cómo se trata esto? Hay pacientes, los pacientes que están en bajo riesgo y riesgo intermedio, no se les trata. Eso es importante que recuerden. No todos los pacientes con esta leucemia linfática crónica les vamos a iniciar tratamiento quimioterápico, no. Cuando están en estadios de bajo riesgo y riesgo intermedio, se observa la enfermedad. ¿Y cómo vamos a hacer? Y digamos, ¿qué criterios hay para tratarlos? Cuando hay criterios de progresión de enfermedad, por ejemplo, la hemoglobina por debajo de 10, las plaquetas por debajo de 100,000, los ganglios tienen más de 10 centímetros o están creciendo rápidamente, el vaso tiene más de 6 centímetros debajo del reborde costal, aumento rápido de los linfocitos, por ejemplo, se duplican en 6 meses, ¿no? El recuento de linfocitos, cuando hay, por ejemplo, anemia y trombocitopenia autoinmune y no responden a tratamiento, cuando hay síntomas B. En estos casos recién se va a iniciar tratamiento, ¿no? Y en los estadios 3 y 4 sí hay que iniciar tratamiento, ¿no? Pero cuando son de bajo riesgo, riesgo intermedio, hay que observarlos. Y los tratamientos, ¿cómo se dividen? De primera línea o segunda línea y es quimioterapia, ¿no? En los menores de 70 años, pues se les da quimioterapia, se usa fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Y en los mayores de 70 años, como son ancianitos, pues se pueden usar otras quimioterapias por vía oral, por ejemplo, colorambucilo, ¿no? No somos muy agresivos con ellos. Y cuando hay recaídas en los pacientes o no responden a la primera línea, hay que usar tratamientos de segunda línea, ¿no? Ibrutinib, por ejemplo, son medicamentos que se pueden usar otros medicamentos como bendamustina, ¿no? Ahora, el tratamiento curativo, pues, para esta leucemia linfática crónica es el trasplante de médula ósea, ¿no? Con quimioterapia, con estas quimioterapias, pues, no se logra curar, sino se logra controlar nada más la enfermedad, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos. Esta es una leucemia que es poco frecuente. Y solamente para recordarles, entonces el examen del tercer aporte va a ser de linfomas. En los linfomas no Hodgkin, no recuerden estudiar la clasificación de linfomas agresivos e indolentes, cómo son las características de cada uno. En los linfomas de Hodgkin hay tipos, ¿no? Esclerosis nodular, con depresión de linfocitos, y cada uno de esos subtipos tienen características. Eso deben recordar. Ahora, en cuanto a mieloma múltiple, pues tienen que recordar bien los criterios diagnósticos, ¿no? ¿En quién voy a sospechar que tiene mieloma múltiple? Será un adulto mayor que tiene anemia, doloroso y falla renal. Entonces, hay que recordar bien los criterios diagnósticos. Después también hemos visto ahora el tema de coagulopatías, ¿no? Hay que recordar bien, es bueno recordar la hemostasia primaria y secundaria y ver qué exámenes evalúan las fases de la hemostasia y qué enfermedades pueden estar, ¿no? Cuando hay estos exámenes alterados. En cuanto a la trombosis, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer trombosis? Factores adquiridos o hay factores hereditarios para hacer trombosis. ¿Qué anticoagulantes son los que se usan para tratar una trombosis? Ahora, en cuanto a soporte transfusional, pues, ¿cuáles son las indicaciones de una transfusión y qué harían frente a las reacciones adversas que tiene un paciente ante una reacción transfusional? ¿Qué voy a hacer? Si un paciente tiene un trali, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Esas cosas son importantes que sepan, que recuerden, porque esas cosas es lo que van a ver ustedes con frecuencia, porque las transfusiones las hacemos todos los días, ¿no? Y pues vamos a ver efectos adversos o reacciones transfusionales.
En cuanto a la leucemia linfática crónica, pues en quién sospecho de esta leucemia, que es muy poco frecuente, pero bueno, que es importante que conozcan. ¿Sí? Esos son los temas, si no me equivoco. Sí, esos son todos los temas que van a ingresar para el tercer aporte. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctorita, ¿va a haber alguna pregunta para llenar o así para marcar? Todas las preguntas, Pati, que siempre hay, que siempre hacemos. Para llenar, para marcar, todas igual, como siempre en el primer y segundo examen. ¿Algo Ya más? sabía. Podría hacerlo más fácil, doctor, este examen. Es que estamos Ay, un poco Pati, más por favor, no me pidas esas cosas. Pati, tú eres la delegada, ¿no? Para pedir esas cosas. Ya tus compañeros van a estudiar. Ya. Ya está bien, ¿Alguna doctorita. pregunta, chicos? Las Nada. diapositivas, doctora, por favor. No Sí, sé. sí, las diapositivas lo voy a colgar igual en la plataforma, las exposiciones de sus compañeros y las clases que hemos hecho conmigo, ¿no? Yo las cuelgo de hoy día. Ya, entonces nos vemos el día lunes 17 a las 7 de la mañana en Coyana. Y el examen recuperatorio es el día martes 18 a la 1 de la tarde en el Hospital de Salud, a la 1 de la tarde. Ya, y me pasan el día lunes, me imagino, después de que yo les pase las notas, me indicarán quiénes van a dar el examen para calcular, ¿no? Los exámenes. Ya, chicos, entonces los dejo. Gracias, buenas